Es muy importante que aprendamos a amar a las personas dándoles el lugar que les corresponde. En muchas ocasiones atraemos personas a nuestra vida y no les damos la importancia merecida en cada espacio que les corresponde. Podemos tener amigos, podemos tener personas a quienes les podemos confiar nuestros secretos más profundos. Existen personas con quienes vamos a poder platicar de cuestiones financieras o cuestiones del conocimiento. Hay personas con quienes vamos a poder ir al cine y a cada uno le tenemos que dar el lugar que le corresponde, el honor que se merece y el agradecimiento que requieren para que sigan formando parte de tu vida y sigan enriqueciendo cada momento y espacio de tu vida. No nada más tenemos amigos, novios y esposos, tenemos una gama de personas en nuestro entorno y eso es lo que tenemos que honrar. Vámonos con Aries. Mi querido Aries, el día de hoy hay nuevos amores en tu esquema. Pon mucha atención para que puedas detectarlos. Recuerda que no nada más hablamos de amores de pareja. Podemos encontrar personas con quienes nos identifiquemos y que nos permitan crecer. Así es que, mi querido Aries, ábrete a encontrar nuevas personas para tu vida. Tauro. Andas romántico, andas muy sexy, andas también en un momento de encuentros con personas que te favorecen y que te ayudan. Mucha atención con esto, estás de luna de miel, disfruta estos momentos y disfruta de las personas que te rodean, Géminis. Es momento de conocerte, conocer a las personas que están en tu entorno. Es importante que veamos desde los ojos y desde la perspectiva de la apertura, con claridad, con lucidez a las personas que tenemos en nuestro entorno para que podamos ser honestos y podamos de alguna manera comprender de forma abierta a las personas que nos rodean. Cáncer. Las almas gemelas están con nosotros y están cerca de los nativos del signo de Cáncer. Mucha atención, esto quiere decir que vas a encontrar personas con quienes vas a vincular de manera perfecta, así es que disfruta esto, aprovéchalo, porque no solamente es en el amor, también lo vas a encontrar en el trabajo, personas afines al 100% a ti, que van a fluir de manera perfecta y que te van a ayudar justo en lo que estabas necesitando. Leo. Coqueteo, magia, esa energía que fluye entre las personas y que hace que se atraigan. Mucha atención porque esto es mágico, esto es fascinante. Esos momentos en donde puedes hablar por horas con algún amigo, puedes hablar por horas con personas cercanas, con alguna gente de tu familia o tal vez con alguna relación. Así es que disfruta estos momentos en donde la química se produce, Virgo. Mucho ojo con los despilfarros, mi querido Virgo. Hay que cuidar la parte económica. Te recomiendo que si vas a hacer algo con tu pareja o con tu familia, procures mantener los dineros en perfecto estado y de alguna manera bien administrados. Libra. No es bueno tener conflictos con la familia, no es bueno mantenernos en un estado de estrés o confrontación. Mucha atención con esto, mi querido Libra, porque necesitamos sanar situaciones familiares. El perdón, hay que perdonar a quienes amamos. Escorpio. Hoy no te sientes al 100%, Escorpión, y no tienes por qué hacerlo. A veces podemos alejarnos unos minutitos y no sentir que nos rechazan. También podemos dejar que los demás se alejen un minuto de nosotros y no por esto nos están rechazando. Así es que vamos a darle tiempo a las personas que nos rodean, Sagitario. El universo nos habla, nos está brindando la parte espiritual y nos está permitiendo fluir en ese sentido, así es que mucha atención con esto, tocayitos de signo, porque el día de hoy podemos alzar nuestro corazón, hacer una meditación profunda por el planeta y conectarnos de forma perfecta. Capricornio. Romance, equilibrio, amor, esta parte bonita, esta parte interesante de las relaciones en donde vamos a hacer que todo sea aún más gozoso de lo que ya es, velas, aromas, lo que necesites, mi querido Capricornio. Acuario.
Abre tu mente y prepárate para experimentar cosas nuevas, para disfrutar de forma diferente, para conocer personas que sean tal vez no al 100% afines a ti, pero que te puedan enseñar algo. Así es que, mi querido Acuario, pon atención el día de hoy porque pueden haber emociones intensas, fuertes y muy interesantes. Piscis, el corazón habla. Y si tú te propones escucharlo y comunicarte con el corazón de otras personas, vas a lograr comunicarte desde el corazón, comunicaciones, conversaciones desde el alma. Y es importante que dediques este tiempo para poder escuchar plenamente a las personas que te rodean. Y bueno, amigos, como siempre les digo, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva, en que tu mente, tu pensamiento, tus palabras, tus acciones y cada cosa que tú hagas estén enfocados en la parte positiva para que todo fluya y fluya de maneras